Bueno, estamos, sí, estamos. Buenos días para todos, buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. Es el Día de la Independencia en Colombia y mañana es el Día de la Independencia en Bruselas, desde donde estoy hablando hoy. Eh, Esta charla sale de, como les conté en el video de la invitación, porque Mariana Jacome, que ha sido súper importante para Plan Perdón en los últimos meses, sobre todo para mover las redes sociales, un día me dijo que quería aprender más sobre perdón, que quería entender un poco más de qué era lo que hablábamos cuando hablábamos de perdón. Entonces, no me va a poder, tengo que estar concentrado, estos salen letreros todo el tiempo. Pero bien, es la segunda vez que hago video en vivo, así que ténganme paciencia, por favor, qué pena. Entonces Mariana Jacobo me dice: David, quisiera aprender más sobre perdón. Y lo que entendí con esa pregunta, ella me dice que quiere saber más y que le recomiendo material. Lo que entendí es que yo estaba fallando en mi comunicación. Si una persona que ha estado tan cerca de mí y escuchando lo que yo digo, este cuento sobre el perdón, si yo no he logrado transmitirle a ella la información, significa que había que mejorar. Y por eso salimos, digamos, estamos aquí para hablar sobre perdón, para explorar el cuento. Mientras se van conectando más personas, en todo caso esto va a ser, pues bueno, va a quedar grabado ahí para que más adelante la gente lo pueda ver. Lo que voy a hacer es contarles un poquito de mí, de cómo yo terminé o cómo estoy yo aquí, quién soy yo para estar hablando sobre perdón hoy. Pero bien, antes voy a la simbología que tiene estar hoy hablando sobre perdón, el Día de la Independencia, de nuevo la independencia de Colombia, la independencia de Bélgica, cuando se celebran esos días. Y creo que independencia en última significa libertad, y ahí la conexión que hago con lo que significa el perdón para la vida de los seres humanos, ¿no? Como lo pongo en la frase de Nelson Mandela, él dice: si no perdono, todavía estaría preso. Y creo que de eso se trata, de aprender a soltar lo que tenemos que soltar. Ya vamos a hablar de qué es perdonar, pero es aprender a eso, a soltar para vivir más libres, más livianos, más felices, una vida con más sentido. Y de eso creo que eso es de lo que se trata. Digamos que por ahora los temas son, les voy a contar, como les digo, quién soy yo, cómo llego al tema del perdón. Después vamos a hablar de qué es perdonar, un poco sobre los mitos que hay del perdón. Vamos a hablar sobre los conflictos, sobre el tema del conflicto y el perdón, y la transversalidad del perdón, es decir, cómo el perdón afecta tantas áreas de nuestras vidas. Y por último, súper importante, cómo perdonar. Entonces, bien, voy a empezar con quién soy yo. Mi nombre es David Giraldo, para quien no me conoce. Soy colombiano, soy abogado, graduado en Colombia. Hice una maestría en Derecho Internacional en Inglaterra. Y básicamente el tema del derecho para mí era entender un poco más cómo funcionan las dinámicas de los seres humanos, cómo los seres humanos nos comportamos en comunidad. Y todas las consecuencias que eso tiene, los conflictos y bueno, tantos rollos. Pero también era un tema de misión de vida. Yo quería con el derecho aportar a que el mundo fuera algo mejor. Así que bien, ese soy yo. Hubo dos hechos que, digamos, puntualmente me conectaron con el tema del perdón, me llevaron a hablar del perdón. Bueno, voy a decir que esta es una charla que está más o menos programada para que dure 40 minutos, un poco más, un poco menos. Si hay preguntas, si llegan preguntas, bienvenidas. Y si no, pues bueno, pues ahí quedará y más adelante seguimos la conversación. No es la última vez ni más faltaba, ¿no? Entonces, bien, en 2010 me vine a estudiar a Inglaterra y conocí a una persona y 2 años después decidimos casarnos. Decidimos que iba a ser un matrimonio legal, y que después, más adelante, haríamos el matrimonio social con nuestros amigos y con nuestras familias, en fin. Digamos, estas son dos historias que me llevaron, que fueron clave para que yo esté hoy sentado hablando de perdón, que dieron un giro en mi vida. Y
decidimos casarnos un jueves, digamos en una ceremonia pequeña, a la que asistieron la familia de mi esposa y una hermana mía que estaba de viaje. Ese día, bueno, el jueves, eso fue un jueves, celebramos, en fin, el viernes, digamos que hablé con mis padres, estaban en Colombia, y recuerdo mucho la frase de mi papá, decía que para él era muy triste no haber estado con nosotros en ese día, que él hubiera querido estar ese día y que se arrepentía de no haber hecho el esfuerzo y lo que fuera, de haber tomado un avión para estar ahí con nosotros. Bien, al sábado siguiente, o sea, 2 días después de mi boda, nos fuimos a recorrer, a hacer un poco de turismo y el almuerzo lo tuvimos por su cuenta. Fue el regalo de bodas fue un almuerzo que tuvimos ese día, digamos, gracias a él. Y ya, digamos, en la tarde, cuando estamos de regreso a la casa, alguien me llama y me dice: David, tienes que venirte para Colombia porque tu papá acaba de morir. Y ¿qué pasó? Fue jugando tenis. Fue una muerte súbita y hasta ahí llegó. Con 61 años, una persona súper saludable y joven. Joven que se cuidaba, en fin. En el video anterior les conté la historia de esa sobreviviente del holocausto nazi que aprendió gracias debido a que su hermano, la última vez que vio a su hermano, fue cuando iban los dos en el tren y la regañó, en fin, y su lección de vida fue: no digas algo que pueda ser lo último que quede dicho entre ustedes dos. Y para mí, por eso esa historia es tan importante para mí, porque fue lo que me pasó. Pero digamos, que mi papá hubiera partido, me enseñó cosas muy puntuales. Una de ellas sobre el tema del perdón, ya llego allí, pero una en particular es que no hay segundas oportunidades, que solamente hoy es aquí y ahora es lo que tengo, para ser más amable, para ser mejor, para decir las cosas que quiero decir, para hacer lo que quiero hacer, pero también para impactar y para cumplir los sueños que tengo en mi vida, con desapego, que fue otra cosa que aprendí. Yo creo que en la relación entre mi papá y yo habíamos aprendido a decir las cosas en ese momento y en fin, a que no quedara nada para después. Y hubo muchas conversaciones para sanar y para estar en paz y salvo. Una de esas fue una carta que yo le envié. Para su cumpleaños número 60, yo le envié una carta diciendo que estábamos a paz y salvo, que encontramos en su maletín, digamos, cuando ya fuimos a recoger los papeles. Así que ahí tuve el primer mensaje sobre: wow, el perdón tiene un poder liberador. Empecé a intuir eso, el perdón tiene un poder liberador, porque a mí me ayudó en ese proceso de desapego. Después, cuando estaba haciendo mi disertación para la maestría, que la estaba haciendo sobre la guerra contra las drogas. De nuevo, porque el tema del conflicto, el tema de los derechos humanos, de cómo nos relacionamos los seres humanos, siempre me ha importado, siempre me ha llamado mucho la atención. Las religiones, la teoría, bueno, del desarrollo personal, de la espiritualidad, en fin. ¿Qué hay para que nosotros, qué es lo que hace que nosotros como seres humanos podamos evolucionar, avanzar, dar pasos hacia adelante? Y en ese momento estaba yo en el tema de política de drogas, que era lo que me interesaba, pero alguien me invitó a una charla en la que iba a estar un señor que hacía parte del ejército armado irlandés, del IRA, y que fue el que puso una bomba, y estaba con una señora cuyo padre había muerto en esa bomba, es decir, víctima y victimario, hablando sobre perdón. Y yo de esa charla salí con la cabeza pues cuadrada, porque era para mí la primera vez. Ya había visto mucho, experimentado el tema del perdón en la religión, en el catolicismo, porque en esa fue la religión que yo fui criado. Había experimentado el perdón en procesos de coaching y de talleres de crecimiento personal, pero era la primera vez que el perdón pasaba a un área social, a tener un espacio de impacto social y político, que para mí fue increíble. Así que lo conecté inmediatamente con el tema del proceso de paz en Colombia y me di cuenta que en algún momento íbamos a llegar allí, a hablar de perdón en Colombia. Así nace Plan Perdón, hace 4 años.
Perdón. Y lo primero que hicimos fue empezar a buscar historias de perdón. Historias de perdón en Colombia, en principio sobre gente que hubiera sufrido, digamos, consecuencias en el conflicto armado. Y poco a poco empezaron a aparecer historias en otros contextos. Alguien me llama, una compañera de la universidad, y me dice: David, yo quiero contarte mi historia. Y era una historia sobre violencia sexual, un abuso sexual. Y después, bueno, suicidios y cosas, en fin, que lo que me permitió en estos 4 años, o lo que me ha permitido en estos 4 años, o lo que he hecho además, es leer, conocer cómo el perdón ha tenido o no que ver, por ejemplo, en Irlanda del Norte, o para solucionar el conflicto en Sudáfrica, para resolver o para poner, digamos, una pieza en el tema de Sudáfrica, digamos, a nivel de países o de conflictos, a nivel de sociedad. Pero también he conocido muchas historias a nivel personal que ahora ya, digamos, hoy siento que tengo un conocimiento sobre el tema. Bueno, en fin. Eso me ha llevado además me tomé la decisión de ser life coach y de entrenarme acá para poder trabajar con más gente, y es lo que ha pasado en los últimos meses, más de un año ya. Tener la experiencia directa de hablar con personas y de hacer procesos personales uno a uno de perdón, para que podamos perdonar y soltar. Así que ese soy yo, David Giraldo, y bien, creo que tenemos a Viviana, hola primita, y a Javier, amigo mío. Y esto, bueno, estoy esperando a las personas que me dijeron que se iban a conectar, pero no pasa nada. Esto va a quedar grabado, así que podemos seguir. ¿Qué es perdonar? Esa es, digamos, que la gran pregunta que todos podemos hacernos y que seguramente todos nos hacemos, aunque todos tenemos una definición de qué es perdonar. Es una palabra que está supremamente cargada, porque todas las religiones dicen algo sobre el perdón, pero también hay mucha filosofía sobre el perdón y, en fin, en el caso colombiano también es una palabra que se politizó y que se cargó mucho en ese sentido. Así que a mí me encanta la historia de una amiga, que, bueno, se la escuché a una amiga, Alejandra Cantú, sobre unos monjes, y se las voy a contar porque me parece que esa historia da claridad sobre cómo deberíamos entender el perdón. Entonces son dos monjes que van caminando por el bosque, habían hecho votos de silencio y de castidad. El voto de castidad era, por supuesto no podían hablar con mujeres, pero tampoco podían ni siquiera tocar mujeres, porque era pues, digamos, a ese punto. Van caminando y encontraron que había que cruzar un río, y en esa cruzada del río había una mujer que no podía pasar. Entonces les pide ayuda. Y uno de los monjes, sin decir nada, simplemente le dice que se monte y él la pasa. Él pasa al otro lado del río con la mujer, y la mujer, bueno, gracias, y se va. Y los dos monjes siguen su camino. Pero el otro decía, él tocó a una mujer. Y le daba vueltas la idea de él tocó a esa mujer. 1 hora, 2 horas, y a las 3 horas le pregunta finalmente, dice: lo siento, pero tengo que hablar, usted rompió su voto de castidad, su compromiso. Y el otro simplemente le dice: yo solté a la mujer hace 3 horas, porque tú todavía la estás cargando. Eso es el perdón. Soltar. Soltar las cargas que con el tiempo, con el paso de los años, vamos acumulando y acumulando y acumulando, porque alguien nos decepciona, porque hay frustración, porque no logré algo, porque no hice algo, porque me traicionaron, por lo que sea. Nos vamos llenando de cargas, y esas cargas van haciendo peso en nuestra maleta y van haciendo nuestro viaje por la vida más pesada de lo que debería ser. Así que cuando entendemos el perdón como eso, como soltar cargas, como pasar una página, como pasar esa página de dolor que ya no sirve, o como, a ver, como la otra como dejar ir, simplemente dejar ir. El perdón ahí tiene un concepto distinto, y se limpia
de toda esa teoría que tenemos y todo lo que hemos oído, que ha distorsionado el concepto y que lo ha dañado y que nos ha alejado de él, sobre todo que nos ha alejado del perdón y que nos ha hecho del perdón, que nos ha hecho que no podamos usarlo en nuestra vida diaria casi. Entonces, cuando entendemos el perdón como soltar, nos damos cuenta, por ejemplo, que los mitos que hay alrededor de esa palabra, como, oh, es que si perdono, estoy justificando a mi ofensor, estoy justificando la ofensa. No. Es debilidad. No. Beneficia al agresor, a quien me hizo el daño. No. No tiene nada que ver. El perdón es olvidar. No. Y ya voy a decirles cuál es la definición que nos gusta de perdón. Solo Dios perdona. No. Pues no. Solo Dios suelta. No. Yo también puedo soltar. Es decir, no hay perdón o no puedo soltar si la persona que me ofendió no me pide disculpas o no muestra arrepentimiento. No. Es un acto egoísta. Lo hago por mí, lo hago por no cargar nada más. Porque eso me está pesando. Porque eso que cargo no me sirve. No me sirve para nada. Y así, una definición que a mí personalmente me gusta mucho es que perdonar es recordar sin dolor. ¿Ya? Siempre vamos a recordar, porque hay muchas cosas, claro, hay otras que están grabadas en el inconsciente y que no nos acordamos y que nos afectan demasiado. Pero hay otras que puntualmente recordamos y de lo que se trata es de recordar sin que haya dolor. Es además el soltar. Hay que entender que no está bien que nos lastimen, ni está bien que ser herido, pero es que soltar o perdonar es una invitación a sanar. Se hace por la paz, por mi propia paz interior. Porque al final, ¿de qué se trata estar vivos? No sé, cada cual tendrá su definición. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para ser feliz? ¿Para cumplir una misión en la vida? Para lo que sea que tú estés vivo, es mejor o lo vas a lograr más fácilmente si sueltas esas cosas que te hicieron daño. Y algo muy importante, la consecuencia de soltar eso, de perdonar, es que recuperas el control de tu vida. No eres más víctima de unas circunstancias, ya no estás más atado al pasado, ya no estás más atado a la persona o a quien te hizo daño, pero ahora eres tú el que toma el control y la responsabilidad de tu vida. Y eso lo que termina haciendo es que empieza a crear, cuando se rompe ese círculo de dolor, empieza a crear nuevas realidades para tu vida y nuevas posibilidades. Una nueva persona, casi que se podría decir, una nueva persona sale de allí. Una persona que de pronto no conocías, porque eso es lo que pasa cuando rompemos ese círculo. Por eso decimos que el tema del perdón es transversal, que toca muchas áreas en la vida, muchos, si no es que todos los aspectos de nuestra vida. Perdón. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, claro, el perdón como una posibilidad, pero me faltó, perdón, que uno de los mitos grandes es el tema de la impunidad en el perdón. Si el perdón provoca impunidad. Y ese, para mí, como abogado, y tan interesado como he estado en el tema de derechos humanos, de la política, de la resolución de conflictos, entiendo que se genera choque entre la palabra perdón y la necesidad de que haya justicia. Y ahí les voy a contar una historia de una persona con la que he estado trabajando. Porque me llamó, digamos que un tema grande que hemos trabajado es un abuso sexual que hubo cuando era joven, adolescente o casi niña. Y recientemente me dijo que ella había tomado la decisión de buscar al hombre que lo hizo. No tenía ni idea de dónde estaba, pero creía que lo podía encontrar de alguna forma. Y creía que iba a hacer, empezaron un proceso jurídico.
Y la pregunta que a mí se me ocurrió fue si eso, es decir, eso qué propósito tenía en su vida. No para que no lo hiciera, sino cuál es la meta, qué es lo que está buscando. Y si su meta es sanar, si su meta es ser feliz, necesariamente hacer justicia logra esa meta, cumple esa meta. Puede que sí, puede que no. Pero lo que habrá que hacer es sanar, es perdonar, es soltar la cosa. Y después, es decir, se puede hacer también, pero son procesos separados, independientes, que no tienen que ir uno al lado del otro. Y mucha gente dice, yo perdono cuando haya justicia. La verdad es que es posible que nunca haya justicia. La verdad es que es posible que nunca haya reparación. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque de eso se trata, de qué hago yo con mi vida. Yo ya no es decir, ese es, no sé si ya, bueno, si me entendieron a dónde va, pero ahí no son procesos excluyentes, son procesos que pueden ir paralelos. Lo que se necesita, lo que realmente yo necesito para avanzar en mi vida, yo personalmente, es ser feliz, es sanar, es libre de cargas. Y luego ya veremos, lo demás va por el camino. Entonces vuelvo al tema de que el perdón es un tema que puede tocar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, estaba hablando de paz interior. Creo yo que esa es la más importante. Bueno, o la más grande, o en la que más hemos insistido, en la que más he hablado. Perdono por mi propia descanso, por mi propia libertad, por no seguir atado al pasado, al dolor. Que además lo voy a decir de una vez. Pasa tanto, es que somos seres humanos. Y esa condición de seres humanos nos hace imperfectos. Y en esa imperfección nos hace no solamente equivocarnos, perdón que me desconcentré, hola a los que llegaron, pero bien, la imperfección de ser seres humanos, cuando nos relacionamos con otras personas, esa relación de definitivamente relacionarnos implica o lleva como consecuencia que haya conflicto, que haya fricción, porque yo tengo mi punto de vista y tú tienes otro. En esa interacción yo he ofendido a muchísimas personas a lo largo de mi vida, pero también muchas personas me han ofendido a mí. Ese daño, reconocer eso, que yo no necesariamente siempre he sido víctima, pero tampoco siempre he sido agresor, es un primer paso para entender que no soy eso, que no soy la víctima, pero que tampoco soy malo. Por eso yo creo que al perdón, todos podemos acceder al perdón. Y todo es perdonable. Todo es perdonable. Si hay sí, no pongamos ejemplos, pero de eso se trata, de entender que como seres humanos la perfección no existe, somos imperfectos. Y eso me hace vernos con más compasión, con más amor por el otro, por su debilidad. Y es un poco ponernos en los zapatos del otro, porque yo también he sido ofensor, yo también he agredido gente, yo también he dañado gente, yo personalmente he dañado gente. Y no puedo cargar con eso toda mi vida, hago lo que puedo para pedir perdón y cerrar eso, pero no irme llenando y acumulando cargas. Paz interior, vuelvo a decir. Ustedes lo han visto tanto como yo. Hay mucho dolor afuera, hay mucha gente triste, hay mucha gente con rabia y hay mucha gente con dolor. Y ese dolor que la gente tiene, la factura de ese dolor la pagan sus familiares, su entorno. Es que eso es algo en lo que insisto, porque lo veo todo el tiempo. La factura de mi dolor, de mi frustración, de mi resentimiento, de lo que otro me hizo, de lo que yo mismo me hice por la frustración, porque no he podido soltar algo, la pagan mi gente cercana o lo pago yo mismo. Y hay muchos estudios que ya hablan del daño en la salud de la gente por no perdonar, o de los beneficios de perdonar. En la salud, que eso podrá parecer un poco esotérico, pero pues bueno, ya hay gente que lo ha probado, que lo está demostrando científicamente. Y de eso se trata. No podemos seguir así, porque los conflictos en el mundo, los conflictos están creados por
son conflictos personales que no han sido resueltos, conflictos en la mente y en el corazón de individuos que no se han resuelto. Y por eso hay que parar. Por eso es importante que yo esté en paz interior, que tú estés en paz interior con tus cosas, con tu vida, con lo que está pasando en tu vida y con lo que pasó, sea lo que sea que pasó. Para que, primero, para que haya más plenitud, para que puedas vivir, decirle sí a la vida, porque este es el único momento que hay, esta es la única que hay. Este es el último día, este puede ser el último día. Puede ser el último día que veas que tu papá te llame y te diga, quisiera haber estado allí, como les conté al principio de mi historia. No fue, ya aquí estoy. O como la señora de los zapatos con su hermano, es hoy. Así que soltar, perdonar, pasar la página, para que podamos vivir al 100%. Últimamente he estado pensando, por ejemplo, en el perdón y la abundancia. Todas las áreas en las que estés bloqueado, en las que haya un bloqueo en tu vida, en las que haya conflicto en tu vida, choque en tu vida, es porque hay algo que hay que sanar, algo que hay que cerrar, una herida que no has cerrado propiamente. Y seguro, yo lo he experimentado, digamos que fracasé, me fue mal en un negocio o en un par de negocios y alguna vez eso me afectó. Pensé que nunca más podía volver a empezar a hacer un negocio, es decir, que yo no iba a ser ganador, lo que sea. Y hasta que decidí que eso no era conmigo, que ya había pasado y decidí yo mismo perdonar. Voy ahí. Bueno, no, de una. Javier pregunta, ¿cómo aprender a perdonar cuando hay hechos reiterativos que nos dejan sanar esos, que no dejan sanar esos pensamientos? Supongo que el no es un no. Un proceso, una parte, ya lo vamos a ver en el tema de cómo se sana, de cómo perdonar. Es clave, primero es clave que no siga pasando eso, que no hayan hechos reiterativos. Es clave que yo no esté más en la situación que me está provocando dolor. Pues sí, sigo ahí, porque un proceso importante, el primer paso tal vez, o el segundo, después de tomar la decisión de perdonar, diría yo, pero tan importante como esa, es hacer un duelo. El duelo es necesario. El duelo. Tiene que pasar un proceso en el que yo entienda qué pasó y qué viví, cuál fue la experiencia de dolor, cómo me afectó, cómo eso me dañó. Hacer un duelo. Y después tomar la decisión de, ok, ya, esto es pasado. Así que si alguien todavía está es la típica historia digamos, una violencia intrafamiliar. Y digamos, la mujer está siendo maltratada en el hogar por su esposo. Le podemos hablar de perdón, le podemos decir que tiene que perdonar al esposo. No, porque mañana de pronto o anoche vino otra vez y la levantó a golpes. Yo no creo que hay, pues no, pues primero tiene que separarse de eso y después tendrá que hacer un proceso de duelo, de cerrar, de sanar, de entender qué fue lo que provocó que pasara eso, saber que no era necesario, saber que no es necesario estar ahí, en fin. Y es otro proceso aparte. No sé si con eso respondo la pregunta, Javi. Me cuenta. Y vuelvo al hecho de que el perdón toca todas las áreas de nuestra vida, porque si en alguna área estamos bloqueados, probablemente hay algo que necesitamos soltar. Y entonces mencioné abundancia y perdón. Esa es una charla que podremos hacer más adelante. Sexualidad y perdón. Es otra charla que vamos a hacer más adelante. Cómo yo me relaciono con otras personas. ¿Para qué me relaciono con otras personas? Sexualidad no significa sexualmente solamente, pero también en cómo soy yo abrazando a otra persona, cómo me siento, cómo estoy de abierto para abrazar, para recibir que alguien me abrace, para tocar a alguien, para que me toquen, me siento, es decir, en qué condiciones me estoy relacionando con otras personas. Me relaciono, y yo fui uno de ellos, que me relacionaba con las mujeres, en mis 20s, me relacioné con las mujeres, como ¿cómo se dice? Como el player, pues el que necesitaba muchas para yo estar satisfecho. Y pues claro, ahí dañé un poco de gente y pues perdónenme públicamente por eso, lo pido. Pero
Pero esas no son relaciones de igual a igual. Cuando las mujeres son sumisas, por ejemplo, o los hombres también somos sumisos, cuando no llegamos a una relación en igualdad, como debería ser. ¿Por qué cuando me relaciono con alguien yo tengo que estar por debajo, tengo que estar por encima? ¿Cómo veo mi cuerpo? ¿Cómo acepto o no el cuerpo que tengo, que es el vehículo con el que me acerco a otros vehículos, a otros cuerpos? En fin, ¿hay placer sí o no? Cuando, ya hablando de intimidad, logro logro alcanzar con eso, con la sexualidad, lo que quiero, la meta que para mí significa tener una relación sexual. Es placer, es reproducción, pues, qué sé yo, es conectarme espiritualmente con otra persona, profundamente, íntimamente con una persona, pero a ese nivel. ¿Lo logro sí o no? O estamos buscando en mucha gente una cosa que necesitamos sanar adentro. En fin. Y por supuesto el rol del perdón en la construcción de paz en sociedades afectadas por conflicto. Eso es para hablar de otro tema del perdón. Lo que quiero decirles es grande y el tema del perdón, pero no hay necesidad de creer que es un mito. Tampoco se trata no es un tabú y no es algo que esté lejos de nosotros, de nosotros como seres humanos. El perdonar hace parte de nuestra esencia, viene en nuestro automático, como es amar, como es odiar, como es sentirse triste o sentirse alegre. Eso está ahí, todos podemos acceder a esa información que está dentro. De afuera nos han llegado una cantidad de palabras y de información que ha dañado y que nos ha hecho confundir y perder en el tema. Lo cierto es que perdonar no es para la gente más especial o la gente más espiritual entre nosotros, ni para los santos. Pues, esto no es por ahí. Esto es una decisión, es un proceso que está a la mano y tan lejos de mí como tomar una decisión. Y en eso me parece que es clave, porque entender que esto es lo que quiero dejar claro, y es que el perdón, soltar, puede ayudarte a ti, a mí, a desbloquear áreas de tu vida, a ser más feliz, a vivir con más plenitud la vida que tienes, a vivir hoy, porque te va a desconectar, va a romper eso que hay con el pasado. Y ahí está la clave. Y yo lo puedo hacer. No hay una fórmula mágica, y aquí entro ya al tema del cómo. No hay una fórmula mágica. Nadie, ni yo, ni nadie, va a venderles y va a traerles las gotas mágicas para perdonar. Que se van a tomar 5 goticas en la mañana y 5 en la tarde y en un mes perdonar. Eso no existe. No va a existir nunca jamás. No va a existir. Porque no hay una fórmula mágica. No hay todo. Hay un proceso. Y ya hablé del primer paso del proceso, es hacer el duelo. Tomar la decisión. Y después el cómo va a llegar. Hay gente entonces que lo ha logrado gracias a sus creencias religiosas. Entonces, hablando con sacerdotes o, digamos, con los ritos que sus religiones o sus creencias espirituales les prestan. Eso las conozco. Y si lo buscan en las historias en Facebook y en la página web de Plan Perdón, van a ver cómo la gente llegó. Otros llegaron escribiendo un libro, por ejemplo, escribiendo libros. Otros llegan pues con facilitadores, con un psicólogo, un psiquiatra, un coach, un mentor, lo que sea. Hablar, sanar. Hay diferentes formas de hacerlo. Para mí, una que yo siempre digo públicamente me parece que una carta. Escriba una carta. Necesita perdonarse. El perdón por mí mismo, para que romper esas culpas, esa frustración, el dolor que yo mismo cargo, porque esa voz todos la tenemos, la voz que dice que yo no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente inteligente, brillante, rico, lindo, feo, no sé, la gente, todos tenemos nuestras propias
razones para martirizarnos con nuestras cosas. Escribe una carta en la que no hay que pensar, porque la carta no se la vas a enviar a nadie. Hay que escribirla y escribir todo, lo que venga a la mente. ¿Cómo? Dile a esa persona, cuéntate a ti mismo, cómo lo que pasó, lo que hiciste, lo que te hizo, te está afectando. ¿Cuál es el precio que estás pagando en tu vida por eso? ¿Cuál es el precio que estás pagando? Y dile con rabia y con las palabras que sea, nadie lo va a leer. Si necesitas explotar, explota ahí en esa carta. Si necesitas llorar, llora. Muchas veces eso es posible. Muchas veces pasa. Y al final, cuando termines, una vela y se quema y no se va para ningún lado. Y si necesitas hacerlo otra vez el día siguiente y en un mes siguiente, al año siguiente, en 10 años, pues hazlo. Eso para mí, hay una clave allí, es que cuando no piensas, cuando simplemente estás escribiendo, el subconsciente es el que está trabajando, el subconsciente es el que está limpiándose. Y por eso creo que hay una cosa clave. Es todo, 40 minutos. Javi, hiciste una pregunta, lo preguntaba porque si elevamos el perdón a nivel de las víctimas del conflicto, entiendo que el proceso es mucho más complicado, ya que la mayoría no rompe y no sale del círculo de reclamar derechos. Listo. Los grupos. Esta semana me reuní con una persona espectacular que quería saber más del tema del plan perdón, y ella se les va a presentar luego, se llama Meilan. Pero ella está muy comprometida con el tema de Palestina y el activismo en Palestina. Y entonces su pregunta era, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aplicar esto en Palestina? Y a mí, mi respuesta, Javi, la respuesta para el tema de víctimas es que el perdón es un tema, y Sigifredo López lo dice, esto se lo copió a él, y es una cosa es el perdón individual y otra cosa es el perdón colectivo. Y a mí, personalmente, el que me parece clave, algo que me parece clave es lo colectivo, porque es que la sociedad está compuesta, lo individual, es que la sociedad está compuesta por individuos que forman grupos y comunidades, pero como se comportan esos grupos es como al final las sociedades, es decir, cómo se comporten y cómo piensen esos individuos que impactan esos grupos, al final forman una sociedad. Si somos palestinos, si somos de Irlanda del Norte, si somos sudafricanos, en fin, yo creo que hay que ir al uno a uno. Eso parece súper que no va a rendirnos, nunca vamos a llegar a eso, pero sí vamos a llegar, porque es con estos mensajes, es hablando de reconciliación, es hablando de perdón, es contando historias, es acercándonoslo, haciendo que el perdón esté mucho más asequible. Es como vamos a entender que así sí, vamos sanando colectivamente. Ese es el tema. Se me viene a la cabeza, me viene a la mente un dato sobre el conflicto, sobre el tema de violencia que lo pasé. El tema de violencia en Colombia. Salió el informe de medicina legal sobre los homicidios en 2016 y dice que el 60% de los homicidios salió en el Tiempo la semana pasada, lo vi. El 60% de los homicidios estaría relacionado con peleas y discusiones personales. Es decir, más que todo son violencia intrafamiliar entre parejas y exparejas y agresiones interpersonales, eso significa riñas. Diciembre y enero son los meses más violentos donde más homicidios y agresiones hay. Diciembre y enero, cuando todo el mundo está de fiesta. Lo mismo pasa el domingo, es cuando más muertes violentas hay. Y el día más violento del año es el Día de la Madre. Eso dice una cosa, y es que como individuos, individualmente tenemos mucho dolor, mucha rabia. Y quien paga eso es el primero que se atraviesa al frente de nosotros. Y vuelvo al tema, es que ahí está el número. Normalmente quien paga los platos rotos de mi rabia, de mi frustración, es mi esposa, mis hijos, mis padres, mis colegas de trabajo, el chofer del taxi que me cerró, que me dijo, que no me dijo, el fulano, la señora. Y ahí eso es lo que hay que romper. Ahí es donde creo yo que el perdón
va a jugar un rol importante en el tema colectivo, como colectividad y como grupo que podríamos llamar de colombianos. Si me habla del tema de víctimas, para volver a la pregunta, Javi, es muy complicado hablar, es que no se acepta el tema del perdón en una colectividad, como grupo de víctimas. O sea, ellos te van a decir, claramente lo han dicho y claramente se habla en el tema de justicia transicional y todo, se dice, pues hay perdón y reconciliación y todo esto cuando se cumplan las 4 condiciones que todos sabemos: es verdad, que haya justicia, que haya reparación y garantía de no repetición. Y entonces, perfecto, entonces ese es el típico caso de lo que está pasando con las FARC, y es, vamos a perdonar a las FARC, algunas personas lo dicen, vamos a perdonar a las FARC cuando se cumplan esas 4 cosas. Mi gran preocupación es que pesar montar a las víctimas en un bus así, en que todas van en grupo, porque a mí me preocupa el individuo, cada una de ellas, su dolor. Y lo que yo diría es, mira, algo que sí podemos garantizarles, más que la verdad, en sus casos, es que no va a haber verdad en todos los casos, es que eso no lo podemos creer, eso no, es que es el aparato judicial y legal construido por seres humanos, imperfecto. Es que no va a ser capaz de garantizarles esas cosas. Es posible que no haya justicia, en muchos casos es posible que no haya justicia. En fin, no sé en cuáles sí, en cuáles no. Más allá de eso, lo que le diría a cada víctima es algo como lo que diría, digamos, como en política pública, es, mira, algo que podemos garantizar es que ellas hagan un proceso de sanación interior para empoderarlas. Recupere esos seres humanos, uno por uno, del espacio interior, porque ese individuo, puede que sí, puede que no, se puede convertir en un factor positivo, en un factor de luz, de cambio positivo en sus alrededores. Esa es la teoría. Y es mucho más fácil ofrecerles perdón sin imponerlo, porque esto a nadie se le puede imponer. Eso sería terrible. Y es lo que pasó, que se terminó politizando y pues termina cargando y termina alejándonos más del tema de perdonar. Pero yo, aunque Plan Perdón inició así, inició como un proceso, como un tema para hablar de perdón y de reconciliación, debido o relacionado con el tema del proceso de paz, poco a poco nos hemos ido alejando de eso. Ya por ahí no es por donde la vemos. Esto es un tema más de individuos, de nosotros, de ustedes y yo, de cómo sanarnos, porque en nuestras casas, porque no puede ser que el Día de la Madre siga siendo el día violento, el día donde la gente se mata. ¿Y se mata con quién? Con los primos, o con la que se estaban tomando un trago ahí, con el vecino, o con gente que se conoce. Eso no puede pasar. Eso debe parar. Y debe parar. Es decir, debemos llegar al punto en que yo sea feliz. Es decir, yo asumo la responsabilidad de mi vida. Y es idealista, claro que sí. ¿Y qué importa? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en que es posible, en que sí hay otro nivel? Y hay una historia que me encanta, que he contado antes, y es la de el señor que está en la playa y se encuentra una cantidad de estrellas de mar atascadas en la playa, y empieza a tirar una por una de vuelta al mar. Cuando viene otra persona le dice, está loco, usted está loco. No se da cuenta cuántas hay cientos en la playa, hay cientos de estrellas de mar en la playa. No va a alcanzar a salvarlas a todas. No. Él le responde, yo sé que no voy a alcanzar a salvarlas a todas. Y de pronto no tiene sentido, es porque si tiene sentido o no. De pronto no tiene sentido para todas ellas, pero tiene sentido para las que fueron de vuelta al agua. Y de eso se trata, de eso se trata, y en eso estamos. Y en eso ese es el compromiso de Plan Perdón. Así que bien, siendo las 3:40, 8:47 para ustedes. Siendo las 8:40 para ustedes, 8:57 para ustedes, pues creo que es todo de mi parte. La invitación a ser más amables, a soltar las cosas que haya que soltar, a decir que no vale la pena cargar con vainas. No es para desconocer que hay casos muy grandes y muy serios, y cada uno sabe cuál es. Es decir, mi cruz es tan importante para mí y tan pesada para mí como es la tuya para ti, independientemente del
de lo que haya pasado en nuestras vidas. Pero esa es la invitación, a soltarla y a ser más amables, a vivir mejor, a decirle sí a la vida, porque se acaba, porque se va. No sé si alguien más tiene algo para decir, se me desaparecieron los comentarios, pero bien, si no, es todo de mi parte. Un gusto verlos, un gusto saludarlos, seguimos conectados, seguimos haciendo esto, pedagogía sobre el perdón. Y bueno, nos seguiremos conectando más adelante. Chao, gracias por verlo, por ver el video y por estar aquí.